Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, tengo información importante para ustedes, como siempre. Pues resulta que la polarización en México es un problema serio. Puede generar lo que pasó el 6 de enero en los Estados Unidos en la invasión al Capitolio. Esto en voz del propio Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del INE, que no acaba de irse. Yo no sé qué esperan diputadas, diputados, senadores, senadoras, pues para hacer su trabajo, hombre. No pueden permitirle a un llamado organismo autónomo dictar las reglas de quién gana y quién pierde en un país. Se da el lujo de decir que con ellos dicen quién gana y quién pierde, que es mayor el margen de alternancia en el poder. Bueno, pues ahora van a pretender que sea el PRIAN, sus nuevos patrones y aliados. Hay un conflicto de interés que usted tiene ahí en un video, en este mismo canal, sí, donde que es un consejero del INE, un integrante del Consejo General del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, dice pues cómo llegaron a ocupar esos puestos. Lorenzo Córdoba con el aval del PRI, PAN y PRD, Ciro Murayama por parte del PRD, avalado por el PAN y por el PRI, y el mismo José Roberto Ruiz Saldaña llegó por el PAN, avalado por el PRD y el PRI, es decir, son parte de lo mismo, y él lo dijo, hay elementos hasta para pedirles la renuncia. ¿Qué pasa, Poder Legislativo? Porque son los encargados, no es el presidente. Eso no es competencia del titular del Ejecutivo y lo saben. Pero bueno, ya Lorenzo Córdoba, aquí están las causas por las cuales le deben pedir que renuncie. Está justificado constitucionalmente. Hay un conflicto de interés o eso no vale en términos de un ente autónomo que salen caros y que no dan resultados. Pero más allá de todo esto, también fue tema de conversación no hace mucho el asunto del Canal 11, que porque tenía ahí a puros aplaudidores de AMLO, del presidente de la República, citaron a John Ackerman, que pues por cierto no es tan aplaudidor, después de que su cuñado Pablo Amílcar Sandoval no fue candidato a gobernador de Guerrero, pues ahora hasta les aplaude a los chayoteros del Universal. ¿Habráse visto un pro AMLO así? Bueno, pero está Gibran Ramírez, el joven que quiso ser también dirigente de Morena, que no gana $1,000,000 mensual, pues lo puede ganar todo el año, que tampoco es un salario ostentoso. Pero también está María Amparo Casar, la directora sí es la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que fue rebautizado como Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad por el descaro con el que se manejaron a través de los fideicomisos. ¿Cuántos billetes? Millones y millones. Bueno, con Sergio Aguayo, con Leonardo Curcio, con puros anti-AMLOs. Y dicen que el Canal 11 no tiene voces críticas. Pues, ¿qué quieren? Hombre, voy a hablar del tema por demás interesante, a ver si ya, o nosotros mismos, el pueblo mismo, ya pedir, oigan, hagan algo. Yo voy a estar allá en la mañanera, en la conferencia de prensa del presidente de la República, 18, 19 y 20 de este mes de enero. Y le aseguro, voy a tocar el tema. Bueno, trataré de verlo con algún legislador, que luego se dan su taco y nada más se dejan entrevistar por puros machuchones de los medios convencionales. Pero es otro tema. Pero es cierto, es muy difícil contactarlos, a pesar de que son un pueblo para el pueblo. Se lo voy a decir al presidente, ya verá. Vámonos a la información. Oiga, ya se suscribió en ACM Canal 54. Hágalo, lo invito, por favor, si le place, por supuesto. Y dele like al video. Necesitamos avanzar porque la televisión todavía tiene márgenes de audiencia superiores a las redes sociales. Y sin su apoyo, la verdad, no somos nada. Vamos a lo que le digo. La información, aquí la tiene. Bueno, aquí está. Él es Sergio Aguayo, que dirige Primer Plano en el Canal 11. Él tuvo este programa, dijo esto. A todo tipo de estímulos en el cual escucharemos al presidente dar una versión de los hechos y a su partido, y lo mismo los otros liderazgos, pero valdrá la pena que todos ustedes, todos nosotros reflexionemos sobre qué pensamos del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno del municipio, de la alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, para ver a quién le damos el voto en ese lugar. Luego están los legislativos,
En fin, que va a ser una elección que va a ser una especie de referéndum sobre la cuarta transformación, porque en el trasfondo está la figura poderosísima, central de la vida pública de este país, que es el presidente de la República. Y luego, el primer domingo de agosto, tendremos que decidir si vamos a opinar, si se debe investigar y, en su caso, juzgar a los expresidentes del país, lo cual pues está cargado también de todo tipo de consideraciones que valdrá la pena tomar en cuenta. Este es, por tanto, un año político en el cual tal vez lo que vale la pena es hacer un llamado a que tomemos distancia y evitemos en la medida de lo posible la polarización y nos mostremos dispuestos a escuchar los argumentos de los otros, de los que no piensan como nosotros. Yo me pregunto, Sergio, porque me gusta que lo estés viendo desde la sociedad y no nada más de los partidos, pero cuando nos dices bien que va a ser una especie de referéndum y cierras tu bloque diciéndonos ojalá y no haya polarización y seamos capaces de escucharnos los unos de los otros, creo que es una decisión muy difícil para el ciudadano. ¿Por qué? Porque la sociedad está ya hoy polarizada, y cuando decimos polarizada es en efecto que los que son pro Morena o pro Andrés Manuel López Obrador no escuchan los argumentos del adversario o del contrario, y los que están en contra no. Y si es referéndum, en efecto, tiene mucho chance de polarizarse. Ahora, esta polarización se va a utilizar, me pregunto yo, y cómo reaccionaría el elector entre realmente un bloque anti-López Obrador versus un bloque López Obrador. Y lo pregunto porque si es que hay un bloque anti-López Obrador o hay un conjunto, aproximadamente la mitad de los ciudadanos que no son pro López Obrador, esa parte va a quedar seguramente, salvo que haya unas alianzas muy poderosas, va a quedar muy, muy fraccionado. Y en ese sentido creo que lleva una ventaja aquel bloque que está en favor de López Obrador. Y cierro nada más diciendo que en realidad quien lleva la mayoría en estos momentos, que todavía están muy lejos de la elección, y hay mucha gente que ni siquiera sabe que va a haber una elección en junio todavía, la gran mayoría son indecisos. No gana Morena, desde luego no gana ninguno de los partidos de oposición, gana en este momento los indecisos, aquellos que no les gusta ni la gestión de López Obrador, ni ninguno de los partidos que seguramente estarán ofreciendo alguna alternativa. Bueno, para que no se escuche que hay una sola voz en este canal 11, y esto es lo que dice Lorenzo Córdoba, es por esto creo que debieran pedirle su renuncia. Escuche. Autoridades electorales este año no son pocos y no son nuevos algunos de ellos. Me atrevo a decir que los tiempos para organizar elecciones, los tiempos para la democracia, incluso antes de la pandemia de SARS-CoV-2, de la enfermedad conocida como COVID-19, no estaba gozando su mejor momento. La democracia estaba viviendo tiempos malos. Para decirlo en una célebre expresión atribuida a Cicerón, mala tempora currunt para la democracia. Corrían malos tiempos para la democracia y siguen corriendo malos tiempos para la democracia. Vean nada más lo que ha pasado en los Estados Unidos el día de ayer. Es una advertencia, me parece clara, contundente, de que a la democracia se le cuida o la democracia se nos puede agotar, se nos puede esfumar entre las manos, de una manera mucho más sencilla y no por ello menos dolorosa de lo que podríamos suponer. Bueno, y es que venimos cultivando una serie de problemas para la propia democracia. Decía la cita de Cicerón, mala tempora currunt, malos tiempos corren para la democracia. Si la leemos completa también supone que se dice que se vendrán tiempos peores, ¿no?
se peyora parantur. Nos toca a todos que esta segunda parte de la frase de Cicerón no se concrete. Y me refiero a problemas de los que habíamos venido discutiendo desde hace mucho tiempo en México y en el mundo. En primer lugar, el descontento social con la democracia y sus resultados. La democracia no ha sido una forma de gobierno en la que se hayan gestado, no es culpa de la democracia, es culpa de las políticas públicas que gobiernos democráticos han instrumentado. La democracia ha quedado a deber. Hay grandes problemas, los grandes problemas de nuestro tiempo que no se han resuelto y que hoy gravitan como un caldo de cultivo para que germinen la inconformidad y la insatisfacción de grandes franjas de la ciudadanía. La desigualdad es una característica del mundo moderno. Nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta riqueza y nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanta desigualdad como la que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida social en todos los países del mundo. En segundo lugar, la pobreza derivada de políticas públicas, de políticas económicas que han fracasado y han demostrado su fracaso en la resolución de este ominoso problema que lastima a las sociedades y que inevitablemente incide en la calidad de nuestra democracia. Hemos vivido un proceso de desinstitucionalización de las principales instituciones democráticas, de pérdida de credibilidad que cada día aumenta en relación con los partidos y con los congresos. Bueno, esta andanada contra la representación proporcional es parte consciente o inconscientemente de ese proceso de desinstitucionalización, esa falta de compromiso democrático, de vocación democrática de los actores políticos. La desinformación, las noticias falsas eran un problema para las elecciones desde antes de que la pandemia se convirtiera en el nuevo dolor de cabeza para la recreación democrática. No porque las noticias falsas sean nuevas. La mentira ha acompañado a la vida política desde la antigüedad, desde sus orígenes. El problema es que las redes sociales hoy tienen una potencialidad en términos de difusión de noticias positivas y falsas, pero que evidentemente respecto a las noticias falsas acentúan la desinformación y la polarización. Bueno, ya, es mucho rollo porque cansas a la gente, Lorenzo. Porque aparte, todo eso que habla Lorenzo Córdoba, todo eso lo conocemos. O sea, ahora es culpa de las redes sociales. O sea, que haya llegado a consejero presidente por el PRI, PAN y PRD, que haya dado un albazo con Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo, que es el representante legal del INE, para mantenerlo 18 años en el puesto. Eso no es nuevo y eso está contra la ley. Si lo es posible, porque así lo impuso. Aparte de que hay un conflicto de interés gravísimo, eso de la Casa Blanca, eso fue en Estados Unidos. Aquí en México no tiene por qué pasar a menos que muevan sus algoritmos. Y menciona al Parlamento, que en este caso sería pues el Poder Legislativo, que no ha tocado al INE para nada. Salvo una propuesta que quedó congelada en la Cámara de Diputados, si no se me olvida y si recuerdo bien, fue un diputado federal del Partido del Trabajo quien propuso rotar la figura del consejero presidente cada 3 años y ni en cuenta la tomaron. Y si le hicieron caso, pues el asunto de las negociaciones, de construir las mayorías, sobre todo en la Cámara de Senadores, pues no les ha interesado mucho. Y esto es motivo para poner en alerta. Dice Lorenzo Córdoba que nos puede pasar lo que en Estados Unidos, que porque no se cuidó a la democracia. Eso es otro cuento, son cuentos chinos, no nos chamaqueen. Ahora Amparo Casar, la empleada de Claudio X González, de que el 50% apoya a AMLO y el 50% no lo apoya. Por favor, ¿en qué país creen que viven? Por eso, que son noticias falsas, no, ahí están las encuestas y están hechas por casas encuestadoras de ustedes, que toda la vida les trabajaron a ustedes, son las mismas, y son las mismas que contratan, y son las mismas que hacen todo esto. Polarizar. Qué palabra tan ya gastada y tan devaluada. El país tiene un compromiso el 2021.
ciudadanas y ciudadanos vamos a las urnas. Nosotros hacemos la democracia, no el INE. El INE puede mover los algoritmos y los números. Se le llama ingeniería electoral. Y eso lo han hecho desde siempre. Para eso tienen ahí sus hackers. Para eso tienen a sus especialistas en mover las votaciones a su antojo. Ese es el problema del INE y contra eso está el pueblo de México. Ni siquiera es Lorenzo o Ciro Murayama. Son los movimientos turbios de los que hay registro desde hace mucho tiempo. Sí se acabó el partido Estado, el PRI, pero nació el PRIAN con Salinas y le dieron con Vicente Fox, le dieron el bipartidismo. Lo continuaron a la fuerza y con esos algoritmos con Calderón. Lo movieron con Peña Nieto. ¿Qué? En 2018 no pudieron. ¿Por qué? Porque el pueblo salió a votar de manera masiva. Es la única forma que tenemos de evitar que se muevan esos algoritmos a favor del PRIAN. O debo decir, del PRIAN RD, que es lo mismo. Amigas, amigos, informadas, informados. Sí, se están tardando para darle las gracias a los del INE y poner un instituto electoral del pueblo. Informadas, informados. Nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Bueno, pues.